Muy buenos días. Si usted es paciente hipertenso o padece de alguna enfermedad cardíaca o es familiar de algún hipertenso o persona con enfermedades cardíacas, habrá oído que los médicos les recomendamos coma poca sal, no añada sal a los alimentos. Con la sal que trae los alimentos ya es suficiente porque la sal tiene mucho sodio y el sodio puede perjudicar su salud. También si usted padece de enfermedades renales o es familiar de pacientes con enfermedades renales, bueno, pues habrá oído este consejo más de una vez. Y este consejo es cierto. El sodio puede ser dañino para nuestra salud. Pero por otra parte, estamos diciendo ya hace rato que el sodio es el principal catión extracelular y que además de eso es el principal elemento para mantener la osmolaridad extracelular, que es muy importante para la vida. Y también es cierto. Y entonces, ¿cómo conciliamos estas dos afirmaciones? ¿El sodio es bueno para la vida o el sodio es dañino para la salud? ¿Cómo podemos conciliar estos hechos? El sodio es un elemento químico abundante en la naturaleza, forma parte de diferentes compuestos minerales, de muchos compuestos minerales, es muy abundante en los océanos, por eso cuando usted está en el mar y entonces le cae un poco de agua en la boca, pues nota que es salada, como es lógico, y se llama agua salada también. Y reacciona el sodio, reacciona muy fácilmente con otros compuestos y por eso no es fácil observarlo en estado puro en la naturaleza. Generalmente está combinado con sales de sodio. El símbolo es Na, natrium, que era el nombre del sodio en antiguo griego y en griego. Y el número atómico del mismo es 11, peso molecular 23. Recuerden, ya hablamos lo que era el peso molecular. Fue aislado por primera vez en 1807 y es un componente esencial de todos los animales y de muchos vegetales también. Esencial, o sea, está presente en todos los animales y en todos los vegetales, pero en algunos en cantidades mayores y en algunos tiene más importancia. En algunos de los vegetales, en los animales en todo tiene una gran importancia para la vida. Y en los vegetales también en una parte de ellos, una parte importante. Unido al cloro, cloro con sodio forma la sal común, que usted conoce, el cloruro de sodio, de uso para la alimentación, para la conserva, para disolver hielo y para otras funciones. Además, hay otras sales de sodio que se utilizan también en las conservas. Si usted toma cualquier tipo de conserva en la mano y también muchos sazones que son sazones que no es un solo componente, sino que son sazones mixtos, usted verá que dicen contiene cloruro de sodio o contiene tal sal de sodio. Eso es muy frecuente. O sea, el sodio es muy abundante en la naturaleza y muy abundante también en nuestra industria. Constituye aproximadamente el 2,6% de todos los compuestos de la corteza terrestre, una cantidad apreciable. Es el sexto elemento más abundante en la Tierra, en la corteza, y el metal alcalino más abundante también en la corteza terrestre. Combinado con hidrógeno y con oxígeno, es lo que se conoce como lejía. Esa lejía que usted utiliza en la casa para muchas funciones de limpieza es sodio. Es sodio con oxígeno y con con hidrógeno. Es el principal catión del líquido extracelular y, como dije cuando hablaba del balance del agua, es el elemento principal para mantener la presión osmótica y la tonicidad del líquido extracelular. Dentro de la célula, lo había dicho pero lo repito, el principal catión no es el sodio, es el potasio, que está en una concentración 40 veces mayor que fuera de la célula. Y el sodio está presente en una concentración 10 veces menor que fuera de la célula. O sea, hay una variación del catión predominante tanto dentro como fuera de la célula, y ya habíamos hablado de eso. Estas concentraciones diferentes se mantienen porque en la membrana de las células existen unas bombas que consumen energía que hacen que entre potasio en la célula y salga sodio. Lo intercambian 3 iones de sodio de dentro de la célula hacia afuera y entonces introducen a la célula 2 iones de potasio. Estas son las llamadas bombas de sodio-potasio dependientes de energía o bombas sodio-potasio ATP, ASA dependientes, porque la energía la obtienen de el adenosintrifosfato y tienen una enzima, estas bombas acopladas, una enzima acoplada que va a descomponer el ATP en ADP para que libere energía. El sodio se utiliza también para la transmisión del impulso nervioso. La concentración de sodio a ambos lados de la membrana de los nervios y de las neuronas juega un papel muy importante en la producción y transmisión del impulso nervioso. Vamos a enumerar las principales funciones del sodio en el organismo. La primera, mantenimiento del volumen intra y extracelular y de la osmolaridad plasmática. Ya hablamos bastante. Segunda, transmisión del impulso nervioso, lo mencionábamos hace poco. Tercero, tiene un papel muy importante en la contracción muscular. Cuarto, tiene un papel también muy importante en el metabolismo celular. Quinto,
en el equilibrio de ácido básico. Ya hablaremos de esto y es porque uno de los componentes, de los elementos fundamentales de la ecuación de Henderson-Hasselbalch, que es la ecuación de disociación del ácido carbónico, uno de los extremos de ella es bicarbonato de sodio, y es que el ion bicarbonato se combina con sodio para formar bicarbonato de sodio en el organismo, y esto contribuye notablemente al mantenimiento del equilibrio ácido básico en nuestro cuerpo. Vamos a hablar de eso dentro de pocos programas, unos pocos programas. También tiene una función muy importante, su sexta función fundamental, en la absorción de nutrientes por las membranas celulares. La regulación del sodio en el organismo, como ustedes ven, es muy importante para el mantenimiento de las funciones corporales y puede ser vital en algunas de estas funciones. El sodio en la industria tiene muchos usos industriales, pero eso no nos interesa ahora. Lo que nos interesa es su importancia para el organismo. Los usos industriales, vamos solamente a decir una cosa, las sodas, ustedes toman refresco, soda, gaseosa, como le quieran llamar, que a mí me encantan también, ¿no? Todas ellas contienen altas cantidades de sodio. Puede ser carbonato de sodio, puede ser cloruro de sodio, etc. Pero tienen altas concentraciones de sodio. Y esto por eso es porque se recomienda no tomar mucho a los pacientes hipertensos o cardiópatas, ni pacientes con daño renal. Todo el sodio que entra al organismo, salvo tratamiento intravenoso en pacientes hospitalizados que necesiten un tratamiento con cloruro de sodio al 0,9%, que es el que más se utiliza. Bueno, todas las demás fuentes, la entrada de sodio al organismo es por la boca, como sodio en la alimentación. Se absorbe en el intestino delgado con mucha facilidad, pasa a la circulación y es regulado por los riñones para mantener los niveles adecuados. O sea, debe mantenerse un nivel, ya hablamos de esto cuando hablamos de homeostasis. Bueno, la homeostasis del sodio básicamente está dada por la función renal, que elimina sodio o reabsorbe sodio de acuerdo con las necesidades del organismo. Entre un 90 y un 95% del sodio que se elimina del organismo es eliminado por los riñones. Y entre un 5 y un 10% se elimina por heces fecales y por sudor. Es un mínimo. Por aquí no hay un mecanismo de reabsorción ni un mecanismo de eliminación. El sodio que sale con los componentes de heces fecales, bueno, pues se pierde por ahí. Y el sudor tiene una pequeña cantidad de sodio también. Por eso entre un 5 y un 10% del eliminado depende de las cantidades. Por ejemplo, la persona que tiene diarrea pues elimina mucho más. La persona que suda mucho con ambientes calurosos pues suda un poco más, pero no pasa nunca del 10%. Entre un 90 y un 95%, los riñones son los encargados de retener, o sea, reabsorber o eliminar el sodio. La cantidad de sodio eliminada se corresponde con la cantidad ingerida. Mientras más sodio usted consume, mayor cantidad de sodio es eliminada por los riñones para mantener una concentración normal en el organismo. Y esto hace que los riñones se sobrecarguen de líquido. Además de que hablamos de la hipervolemia, que el aumento del sodio en plasma pues también produce hipervolemia, va a provocar trastornos de funcionamiento cardíaco, va a aumentar la tensión arterial. Todo eso hablamos ya respecto al sodio. Hablábamos cuando hablábamos de hipervolemia, pero mencionábamos trastornos del sodio también. La eliminación renal es regulada por varias vías. O sea, para eliminar el sodio por el riñón, por los riñones, hay varias vías que contribuyen a esto. Una de las funciones más importantes del sodio en el organismo, y casi yo diría que la función más importante, es mantener la osmolaridad constante y, como consecuencia de esto, regular el volumen sanguíneo circulante. Esto se consigue como manteniendo la osmolaridad, desde luego. La concentración de sodio en el plasma oscila entre 145 milimoles por litro y 135 milimoles por litro. Manteniéndose en estos límites, la osmolaridad está más o menos constante y la volemia, o sea, el volumen de sangre circulante, también se mantiene constante. Cualquier variación de estos límites afecta a la osmolaridad y esto es detectado por los receptores correspondientes del hipotálamo, los receptores del centro de osmolaridad, de lo que hablamos, y entonces ellos dicen, bueno, pues ha aumentado o ha disminuido la osmolaridad. ¿Qué voy a hacer? Vamos a suponer que aumentó la osmolaridad, aumentó la cantidad de sodio en el organismo, aumentó la osmolaridad. Entonces ellos dicen, active el mecanismo de la sed. Mecanismo de la sed, empezamos a tomar más agua. Al mismo tiempo, aumenta la liberación de hormona antidiurética, entonces vamos a retener más líquido en el organismo. Aumenta la cantidad de líquido que entra al organismo, disminuye la cantidad de líquido que sale, consecuencia se diluye el sodio en sangre y se vuelve a los valores normales de osmolaridad. Consecuencia también, aumentó el volumen de líquido en el organismo y aumentó el volumen de líquido en la sangre circulante. Aumenta la volemia, sobrecarga de trabajo para el corazón y al mismo tiempo sobrecarga de trabajo. O sea, aumento de la presión arterial por una necesidad de hacer que este volumen mayor, ya hablábamos de esto, este mayor volumen de sangre, pues circule. Y entonces hay que aumentarlo, enviarlo a mayor presión. Hay que aumentar la presión a que se envíe. Aumento del volumen de sangre,
aumento de la presión arterial, consecuencia de un aumento en la ingestión de sodio, un aumento de entrada de sodio. Decíamos que el sodio solo entra por la boca o por la vena cuando estamos ingresados con soluciones de sodio endovenosa. Se toma más agua, se orina menos agua y ahí tenemos esa consecuencia. Ahora, posteriormente, cuando ya se regula la osmolaridad, los mecanismos van activándose de forma tal que aumenta la eliminación de líquido, porque como tenemos aumentado el volumen, también los receptores de presión reciben la información, ha aumentado el volumen de sangre. Entonces dicen, eliminen más líquido. Y eso empieza a normalizarse la situación hasta que se controla si no hay factores que hagan que se mantenga. Por ejemplo, seguimos ingiriendo grandes cantidades de sodio y entonces, bueno, pues entonces no va a activarse el mecanismo de regulación porque no es posible que seguir diluyendo la sangre. Si el sodio en sangre disminuye y se mantiene el volumen de líquido normal, la osmolaridad desciende, disminuye la eliminación de sodio por los riñones, se mantiene la eliminación de líquido y se recupera la osmolaridad normal. Es el mecanismo cuando disminuye la cantidad de sodio y por tanto disminuye la osmolaridad. Los riñones retienen sodio, pero no retienen agua. Lo retienen por otros mecanismos renales, de lo que creo que hemos mencionado algunos, pero bueno, ya posteriormente tal vez hablemos de algunos más adelante. Ya hablé de los trastornos de osmolaridad hace algunos programas y hablé de esto también, de la regulación. Habitualmente la regulación del sodio por el hipotálamo es suficiente, o sea, de la osmolaridad y los niveles de sodio. Es suficiente para controlar estos niveles. Es suficiente con estos dos mecanismos que hablábamos, la activación de los mecanismos renales, incluyendo la liberación o inhibición de la liberación de hormonas antidiuréticas y activando o disminuyendo el mecanismo de ACET. Con esto normalmente se consigue regular la osmolaridad y regular la concentración de sodio en el organismo. Pero para comprender la importancia de esta regulación de la homeostasis del sodio, hay que comprender la relación del sodio con el volumen sanguíneo eficaz, un término que vamos a comenzar a hablar. Y para hablar de él, vamos a ver cómo se divide a fines de homeostasis, a fines de homeostasis del sodio, la red circulatoria. Todos conocemos el sistema arterial, sistema venoso, corazón en el medio, circulación mayor, circulación menor. Bueno, pero para hablar de regulación del sodio, de homeostasis, tenemos que considerar otra división un poquito diferente. Vamos a verla. Funcionalmente, la circulación mayor está compuesta por 4 compartimientos para regulación del sodio, dos compartimentos venosos y 2 arteriales. Los arteriales son el renal y el extrarrenal, porque la concentración de sodio y la regulación de sodio, los niveles de sodio, tienen mecanismos diferentes a nivel del riñón y tienen mecanismos diferentes a nivel de la circulación general extrarrenal. Y entre ellos, entre los dos sistemas venosos, periférico y central, y los dos sistemas arteriales, renal y extrarrenal, tenemos la red capilar. Ya hablamos de ella en microcirculación. El compartimiento venoso central está formado por las grandes venas y las venas medianas, las venas cavas y los grandes afluentes que llevan sangre a ellos. Su función es garantizar el retorno venoso al corazón, es decir, que la sangre que salió del corazón regrese al corazón y que los ventrículos cardíacos reciban la cantidad de sangre necesaria para su funcionamiento. Esa es la función del compartimiento venoso central, que son las grandes y medianas venas. El compartimiento venoso periférico está formado por los capilares, las vénulas y las pequeñas venas. Él es responsable de la microcirculación, de la que hablamos. Ahí donde está la fuerza de Starling, la salida de líquido hacia los tejidos, el regreso del líquido del espacio intersticial hacia el sistema circulatorio. Y entonces toda esta regulación está a cargo del sistema venoso periférico. Periférico porque está más lejos del corazón, más distante. El compartimiento arterial extrarrenal tiene como función garantizar la llegada de sangre a todos los tejidos. Esa es su función, que la sangre llegue a todos los tejidos. Y el compartimiento renal debe garantizar el flujo de sangre en los riñones y, por tanto, el flujo de sangre a las nefronas, a la parte de las nefronas que está en contacto con los capilares, que son los glomérulos. Fíjense, 4 compartimentos. Volvemos a ellos rápidamente así. Compartimiento venoso central, garantizar el regreso de la sangre a los ventrículos, tanto el del circuito mayor como el circuito menor. Compartimiento venoso periférico, garantizar la microcirculación. Compartimiento arterial extrarrenal, garantizar la llegada de sangre a todos los tejidos. Compartimiento arterial renal, garantizar el flujo de sangre necesario a los riñones. Y cada uno de ellos tiene detectores de osmolaridad y de concentración de sodio diferentes. El volumen sanguíneo eficaz no se refiere solamente a un espacio anatómico. Hablamos de estos 4 compartimentos anatómicos y funcionales, pero el volumen sanguíneo eficaz es un concepto funcional, puramente funcional.
actúa en toda la red o en una parte de ella. Usted puede tener un volumen sanguíneo eficaz a nivel de riñón o puede tener un volumen sanguíneo eficaz a nivel de las arterias extrarrenales, circuito arterial extrarrenal o en ambos. Y cada uno de ellos tiene sus sensores y por tanto tiene que funcionar de conjunto o va a haber alteraciones y vamos a hablar de eso. El volumen sanguíneo eficaz es el volumen que se necesita para que circule la sangre en cada compartimento por separado, tanto en el extrarrenal como en el renal. Y desde luego en todo el sistema circulatorio. La regulación del volumen sanguíneo eficaz cuenta con receptores en las carótidas, son los llamados vasoreceptores que están controlando qué presión hace la circulación de la sangre sobre las paredes arteriales. En las aurículas del corazón, que también controla lo mismo. Esta presión, esa tensión sobre las paredes arteriales, las paredes de la aurícula, dependen sobre todo del volumen sanguíneo. Y hay mecanismos localizados también en las arteriolas aferentes de los glomérulos que pertenecen al sistema arterial renal y que ellas van a regular la cantidad, o sea, van a reconocer, no regular, sino a sentir, a percibir, a medir el flujo sanguíneo a nivel de la entrada de los glomérulos. ¿Qué cantidad de sangre llega hasta el glomérulo? Recuerde que el glomérulo es la parte de la nefrona que va a recibir la sangre y va a filtrar el líquido, el suero, hacia el interior de los túbulos renales, que es donde se va a elaborar la orina, a resolver lo que tenga que resolverse, etc. Eso merece todo un espacio para hablar de función renal, que es maravilloso, es apasionante. Ahí está también el aparato yuxtaglomerular, que es un aparato situado sobre la arteria eferente y en unión con los túbulos renales y que entonces va a regular cómo está la situación de la osmolaridad del sodio, el flujo sanguíneo, todo eso. Va a medir y va a controlar la secreción local de sustancias vasoactivas que pueden aumentar la circulación a nivel de la nefrona o pueden disminuir la circulación a nivel de la nefrona. O sea, es un sistema de control que no tiene nada que ver con los vasoreceptores de las carótidas. Va a medir solamente el flujo sanguíneo a nivel de los glomérulos renales. Y recuerden ustedes que hay de 1,5 millones, 2 millones de glomérulos en ambos riñones. Una cifra enorme, exorbitante. Y por tanto, la alteración de la función de algunos glomérulos no va a crear problemas, pero cuando se altera la función de muchos glomérulos, muchos aparatos yuxtaglomerulares, de muchas nefronas, pues sí puede haber dificultades. Bueno, según el análisis de la señal recibida, cada compartimiento va a regular la eliminación renal del sodio. El central, venoso, el periférico venoso, pero sobre todo los arteriales renales y extrarrenales. Y el arterial renal es muy importante. Y aquí cuando hablábamos del ciclo de hipertensión, hablábamos de la estenosis de la arteria renal unilateral y decíamos que había un riñón que no percibía el flujo de sangre como estaba equivocado y eso tomaba decisiones erróneas y hacía que se retuviera mucha agua y mucha sal. Hablábamos de eso. Y hablábamos de la coartación de la aorta también, decíamos lo mismo, porque el flujo sanguíneo renal no es igual al flujo sanguíneo extrarrenal y los riñones perciben, sienten que está circulando menos sangre, se tienden a retener líquido, pero no está circulando menos sangre. Y al retener líquido también retienen sodio, o sea, para retener líquido tienen que retener sodio. Y esto es lo que explica los mecanismos de hipertensión en las estenosis de las arterias renales y en la estenosis aórtica. Ya habíamos hablado de esto, pero bueno, lo recuerdo. Cada compartimiento detecta cómo está el flujo de sangre en sus vasos sanguíneos y a qué presión circula y actúa coordinando las funciones necesarias para garantizar flujo y presión en su compartimiento. Esto es un poquito egoísta, ¿eh? No hay un control regulador que regula todo esto. Cada compartimento dice, aquí está circulando de esta manera, pues yo voy a hacer esto para que circule más o para que circule menos. Cuando la sangre pasa por los glomérulos, se filtra una cantidad de sodio muy superior a la cantidad de sodio que se ingiere. Esto es normal. Normalmente la cantidad de sodio que se filtra en los glomérulos es grande. Recuerden, está pasando una cantidad de sangre constantemente por ahí, entonces una parte está siendo filtrada, pasa a los glomérulos, después se va a procesar. Bueno, y este sodio sale con el líquido que se filtra, pasa a los túbulos renales y aquí entonces en los túbulos renales cuando se afecta, o digamos no se afecta, se regula la cantidad de sodio que debe ser reabsorbida o que debe ser eliminada. Y por tanto la cantidad de sodio que entra al organismo, que reentra al organismo, o la cantidad de sodio que se queda en la orina para ser eliminada. Y esto es por los sensores locales de los riñones, donde interviene un factor muy importante en el sistema de renina y angiotensina locales, pero también el sistema de renina y angiotensina. Ya hablamos de esto anteriormente en el programa de hipertensión y en algunos otros programas que son sistémicos. Pero también actúa la hormona antidiurética, que ya le hemos mencionado más de una vez. Y todos estos mecanismos van a actuar
sobre la reabsorción del riñón a nivel de los túbulos renales. Se va a resolver más sodio, la recepción de sodio en los túbulos renales se va a resolver más sodio o se va a resolver menos sodio y va a regular la concentración de sodio. Como ustedes ven, son muchos mecanismos que interactúan en la regulación de la reabsorción de sodio y ahora vamos a verlos un poquito más detallados, en una visión rápida y un poquito confusa a veces, pero cuando las cosas son rápidas así son un poquito confusas. En primer lugar tenemos el sistema del llamado eje renina-angiotensina-aldosterona que ya explicamos en el ciclo de hipertensión arterial. Aunque ya habíamos hablado de esto en el ciclo de hipertensión, vamos a darle un pequeño recordatorio. Bien, por determinados factores que incluyen la cantidad de sodio que llega a los riñones, el flujo sanguíneo renal y el flujo sanguíneo sistémico o el flujo sanguíneo local, se recibe variación de este flujo sanguíneo y entonces se activa un sistema que se llama sistema de renina-angiotensina-aldosterona, sobre todo cuando este flujo sanguíneo se recibe una información que puede ser real o no, de que ha disminuido, se comienza a liberar renina, que es una sustancia que se detectó por primera vez en los riñones y por eso se le llama renina. La renina va a actuar sobre el angiotensinógeno. El angiotensinógeno es una sustancia segregada por el hígado que está siempre en sangre y eso va a convertirlo en angiotensina 1. Y la angiotensina 1 a su vez va a ser activada por medio de una enzima que también está siempre en sangre, que es la enzima conversora de angiotensina y va a producir angiotensina 2. La angiotensina 2 actúa sobre los vasos sanguíneos, angio, vaso, tenso, presión y va a hacer que se contraigan algunos vasos sanguíneos, los vasos sanguíneos los arteriolas sobre todo, y entonces al hacer que se contraigan las arteriolas va a aumentar la presión arterial para contrarrestar la disminución del volumen sanguíneo eficaz o efectivo en el compartimiento que ordenó la liberación de esta renina, puede ser el compartimiento renal o el extrarrenal. Y entonces, ¿esto qué va a hacer? Va a hacer que además de la contracción de los vasos sanguíneos de las arteriolas, se produzca una liberación por medio de la angiotensina 2 de aldosterona. Y la aldosterona es una hormona mineralocorticoide que va a aumentar la captación de sodio intercambiando el potasio a nivel de los riñones, que es un mecanismo muy bien identificado. Habíamos hablado de, pero bueno, un recordatorio breve. Vamos a verlo en el video. El segundo mecanismo son los péptidos natriuréticos. Se les llama péptidos atrial natriuréticos, que realmente no son solamente atriales, existen en otros lugares, pero bueno, atrial porque se descubrieron en las aurículas. Estos péptidos son hormonas segregadas por células del músculo cardíaco en respuesta a varios estímulos. Estos estímulos pueden ser mecánicos, por estiramiento de las aurículas, pueden ser nerviosos, por una estimulación del sistema adrenérgico a los receptores beta, puede ser por sustancias químicas como la misma angiotensina y como otra sustancia que se llama endotelina, que también es producida por el endotelio, pero se llama así, pero que puede actuar también sobre las aurículas del corazón. Entre otras funciones, estos péptidos atriales, péptidos natriuréticos, natrium, sodio, urético, orina, van a reducir la reabsorción de sodio en los túbulos renales y van a eliminar sodio. ¿Por qué? Porque al eliminar sodio, ellas están respondiendo a un aumento del volumen sanguíneo, que es el que ha estirado las aurículas, que ha provocado todos estos mecanismos que mencionaba. Y entonces, ¿cómo responde? Vamos a eliminar sodio, reducimos el volumen sanguíneo eficaz y entonces mejoramos la circulación. Aquí se incluyen también las prostaglandinas, otras sustancias químicas y el sistema nervioso simpático, y se incluyen también las fuerzas de Starling a nivel de los capilares peritubulares. Peritubulares quiere decir alrededor de los túbulos renales, que son las fuerzas que ya hablamos de ellas cuando hablamos de microcirculación, pero aquí estamos hablando ahora a nivel de los túbulos renales, que ellas también influyen mucho, muy importante, en cuanto a la reabsorción de sodio y agua también. Todos estos factores que acabamos de mencionar actúan para regular la reabsorción del sodio en los túbulos renales. Si hace falta eliminar sodio, pues eliminan más sodio. Si hace falta retener sodio, pues retienen sodio, respondiendo a las necesidades del volumen circulatorio efectivo en los compartimientos que ya hablamos. Y como dato curioso les voy a mencionar un tipo de hipertensión, la hipertensión arterial dependiente de sal, que es una hipertensión no frecuente que aparece en personas que con pequeñas variaciones en cuanto a la sal de la dieta, pues pueden tener hipertensión arterial. Usted tiene una dieta prácticamente muy bajita de sal y no es hipertenso. Sube un poquito la cantidad de sal en la dieta, cosa que para otras personas no es un problema, pero este paciente pues entonces tiene elevación de la tensión arterial relativamente importante. Es además de hipertensión dependiente de sal. Y esto se produce porque tiene una entrada facilitada de sodio a las células de musculatura lisa de las arteriolas. Entonces entra sodio con una facilidad grande, aparece un flujo de sodio, este flujo dependiente de concentración,
la musculatura se contrae, disminuye el volumen, el radio de la arteriola, el diámetro de la arteriola, y al disminuir el diámetro de la arteriola va a aumentar la resistencia periférica, y al aumentar la resistencia periférica aumenta la presión arterial. Esta es la causa de este tipo de hipertensión, una hipertensión que, repito, no es frecuente. La regulación del sodio corporal es muy importante para el organismo. Ustedes vieron todos los mecanismos que influyen en ella. Y ahora pasaremos a analizar las causas y las consecuencias de la disminución del sodio en sangre, la hiponatremia, o el aumento, la hipernatremia. Pero no se asusten, no se asusten. No hoy. Ya hoy hemos hablado bastante, vamos a dejarlo para los próximos programas. Y entonces, hasta el próximo programa. Hasta entonces. Nos vemos.